Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Durante la siguiente media hora trataremos temas de identificación y procesos electorales de su total interés. Bienvenidos. El 23 de enero de 2011, habitantes de 5 corregimientos de Bolívar, mediante consulta popular, definirán la creación de un nuevo municipio en el departamento. La Registraduría Nacional lo invita a reclamar su cédula de ciudadanía, si aún no lo ha hecho. 386 personas de Santa Marta tramitaron su documento de identidad durante campaña de identificación. Y en nuestro tema central, hoy hablaremos sobre las afectaciones del registro civil de defunción. El domingo 23 de enero del 2011 se realizará una consulta popular para definir la creación del municipio Brazuelo de Papayal, en Bolívar. Para que la consulta popular prospere, se necesita que al menos voten 796 personas y que la opción del sí obtenga un 50% más uno de los votos depositados. Mediante el decreto 1054 de 2010, el gobernador de Bolívar convoca a los habitantes de 5 corregimientos de los municipios de San Martín de Loba, El Peñón y Regidor para decidir si se crea o no el nuevo municipio de Brazuelo de Papayal el domingo 23 de enero de 2011. Para la realización de la consulta se tiene previsto un calendario el cual inicia en la designación de las comisiones escrutadoras el 6 de enero, la designación de los jurados de votación el 7 de enero, la publicación del listado de jurados de votación el 12 de enero. Los habitantes de estos municipios de Bolívar deberán responder con sí o no a la pregunta: ¿desea usted que se cree el municipio de Brazuelo de Papayal? Del municipio de San Martín de Loba van a participar 3 corregimientos, son el Baral, con 2 meses el potencial electoral, más o menos 274 personas. Del corregimiento de Papayal se instalarán 5 mesas con un potencial electoral de 962 personas aproximadamente. De Playitas, 4 mesas con un potencial electoral de 466. Del Peñón, del corregimiento de Buenos Aires, 3 mesas con un potencial de 392 personas aproximadamente. Y finalmente, del municipio de Regidor, del corregimiento del Piñal, una mesa con un potencial aproximado de 112 personas. En esta elección popular podrán sufragar 926 mujeres y 1.460 hombres para un total de 2.386 ciudadanos. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 15 mesas de votación, las cuales se ubicarán en 5 puestos de 5 corregimientos. Esperamos que ese día la comunidad concurra para la aceptación o no del municipio de Brazuelo de Papayal. Para que la consulta popular prospere, se necesita que al menos voten 796 ciudadanos y que la opción del sí obtenga el 50% más uno de los votos depositados. Si usted como ciudadano colombiano por nacimiento o por adopción se encuentra afectado por la cancelación de su cédula de ciudadanía, en Identidad al Día les indicamos qué debe hacer. Encuentra afectado por la cancelación de su cédula de ciudadanía, debe solicitar la revocatoria de la resolución mediante la cual se hizo la cancelación de la misma ante la Registraduría Especial, Auxiliar o Municipal de su preferencia, y si se encuentra en el exterior, en el consulado correspondiente. Para adelantar este proceso debe: paso 1. Acudir personalmente y radicar la solicitud de restablecimiento de la vigencia de la cédula de ciudadanía que le ha sido cancelada. Para ello es necesario dirigirse a la oficina de la Registraduría Nacional más cercana a su lugar de domicilio o en el consulado del país donde reside. Paso 2. Recibir el comprobante de radicado y dirigirse a la oficina de la Registraduría Nacional de su preferencia o al consulado. Paso 3. Esperar la notificación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil o el consulado del país donde realizó el trámite.
Para facilitarle el trámite de sus documentos de identidad a los habitantes de Santa Marta, la Registraduría Especial de la ciudad programó una jornada masiva de documentación. La temporada estudiantil que inicia el próximo año ha incrementado el número de jóvenes interesados por renovar su tarjeta de identidad en Santa Marta. Así quedó demostrado en la reciente jornada de documentación desarrollada en la Registraduría Especial de la ciudad. Subió un poquito el índice normal, atendemos 30-40 personas diarias normalmente y subió a 87. A la jornada de documentación asistieron 386 personas aproximadamente, de las cuales 155 renovaron su cédula de ciudadanía. Realizamos registro civil, tarjeta de identidad, renovación de tarjeta de identidad y renovación de cédula. La Registraduría Nacional del Estado Civil insiste a las personas que reclamen su cédula de ciudadanía. En la actualidad, más de 2 millones no la han reclamado. En el departamento del Magdalena, aproximadamente 42.960 personas no han reclamado su cédula. La ciudad de Santa Marta, 21.960 personas aún también faltan porque se les ha entregado su cédula. Para la delegación de la Registraduría en el Magdalena, el balance en materia de identificación es satisfactorio, ya que durante el desarrollo de campañas y en los horarios de servicio al público, este año se alcanzó el 80% de la meta propuesta. Durante todo el año 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo gran énfasis en la importancia de renovar y reclamar la cédula amarilla con hologramas. El balance nacional hoy demuestra que los colombianos cumplieron la tarea y que a la fecha ya son pocos los que faltan por hacerlo, porque el servicio es nuestra identidad y nuestra identidad es una función personal. Durante el año 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolló en todo el territorio colombiano diversas campañas de documentación con el firme propósito que las personas renovaran y reclamaran su cédula amarilla con hologramas y los jóvenes su nueva tarjeta de identidad. Para desarrollar este tema nos acompaña el doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor, ¿cuál es el balance que podemos hacer en cuanto a renovación y reclamación de documentos durante el año 2010? Pues es un balance positivo. Realmente en el año 2010, de todos modos, muchos ciudadanos dejaron para hacer a última hora su trámite de renovación de cédula de ciudadanía. En un año normal, la Registraduría Nacional está produciendo entre 1.800.000, 2 millones de cédulas en todo el año. Y este año ya llevamos más de 4.200.000 cédulas producidas. Entonces es un año de una producción muy alta. Es entendido porque hasta el 31 de julio del 2010, pues vencieron, los formatos anteriores perdieron vigencia, y a partir del 1 de agosto ya la cédula amarilla con hologramas es el único documento de identificación válido para el Estado colombiano. También hay que rescatar y que mencionar que hemos producido este año 513.000 tarjetas de identidades en nuevo formato. También es una producción muy elevada, lo que hace que en este año hayamos producido más de 4.700.000 documentos. Es un año de una producción muy buena para la Registraduría Nacional. A la fecha, ¿cuántas personas no han reclamado su documento de identidad? Llegamos a tener inclusive cerca de 5 millones de cédulas de ciudadanía. Estamos haciendo nuevamente el llamado a los ciudadanos colombianos y a las personas que han hecho los trámites de renovación de cédula y de tarjeta que se acerquen a reclamar su documento de identificación. Tenemos más de 2 millones de cédulas de ciudadanía en las registradurías de los diferentes, en las registradurías en los diferentes consulados. Estos 2 millones de cédulas tienen que ser reclamados por los ciudadanos. Invitamos a los ciudadanos colombianos que ya hicieron su trámite de renovación de cédula, o que sacaron su duplicado, o sacaron su cédula por primera vez, que se acerquen a reclamar su cédula de ciudadanía. También tenemos 323.000 tarjetas de identidad en nuevo formato en las sedes de las registradurías y los consulados. Les pedimos a estos menores que hicieron en tiempo esa renovación de la tarjeta de identidad que se acerquen a reclamarla. ¿Cómo las personas podemos conocer el estado del documento de identidad? Las personas que han hecho el trámite, ya sea de renovar la tarjeta de identidad
o de sacar su cédula de ciudadanía, pueden consultar a través de la página de internet, la www.registraduría.gov.co. Allá ingresan y en el link específico digitan su número de cédula y le dicen si ya está o si ya está su tarjeta de identidad. A nivel nacional tenemos la línea gratuita 018-052-1112. La 018-052-1112, como decimos, es una línea gratuita. Por ahí entran, digitan su número de cédula, su tarjeta de identidad y le van a decir si ya está para ser reclamada. Y en Bogotá también tenemos la línea 357-8240. Doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, muchas gracias. Y recuerde, el servicio es nuestra identidad y nuestra identidad es una función personal. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia mueren al año cerca de 200.000 personas. Las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que durante el año 2010, 1 millón de muertos fueron dados de baja en el Archivo Nacional de Identificación ANI, es decir, que durante 12 meses la entidad hizo el trabajo de 5 años. Para ampliar este tema nos acompañan en el set de Registra TV, Ginko Trino Sosa, director nacional de Registro Civil, y Andrew Neira Arango, coordinador encargado del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos al programa. Hola, Manuel. Bueno, ¿dónde inicia esta búsqueda para actualizar las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil? Bueno, fundamentalmente en este tema de registro e identificación manejamos 3 bases de datos. Una, la base de datos de registro civil, donde se registran los hechos del Estado Civil como nacimiento, matrimonio y defunción. Otra, el ANI, el Archivo Nacional de Identificación, donde se consigna la información sobre los mayores de 18 años y la vigencia de su cédula. Y otra, que es alimentada por las anteriores, que se denomina el censo electoral. Habida cuenta de que se debía revisar cada una de estas bases de datos, la Registraduría Nacional inició este año un proceso de depuración del ANI y la base de datos de registro, tendientes a buscar una depuración profunda del censo electoral. Bueno, estábamos viendo que la Registraduría Nacional del Estado Civil en un año hizo el trabajo de 5. Porque estábamos hablando de unas cifras que más o menos 200.000 colombianos mueren al año, pero pues que ustedes hicieron o borraron del ANI 1 millón de colombianos que habían fallecido. ¿Cómo se llevó a cabo esta labor? ¿Cómo logran hacer en un año el trabajo de 5? Por las funciones especiales dadas al Registrador Nacional, en base de la Dirección Nacional de Identificación y la Dirección Nacional de Registro Civil, se llegó a un estudio donde se contrató personal y tecnología de punta para depurar toda esa información que teníamos acumulada. Pero este fue un trabajo que se hizo a nivel nacional. ¿Cuántos municipios visitaron y cómo lo lograron? Claro, con base en unas facultades especiales que otorgó el Congreso de la República a la Registraduría Nacional, debíamos verificar y depurar nuestras bases de datos. Pero eso no implica solamente revisarlas aquí en oficinas centrales, sino ir a las fuentes de la información. ¿Y cuáles son esas fuentes de la información? En el caso de las defunciones, secretarías de salud, notarías e incluso cementerios, donde teníamos que ir a verificar si una persona evidentemente había fallecido. Es así como se visitaron más de 200 municipios a lo largo y ancho del país, que fueron nuestra fuente de información primaria para esa labor. Sí, Jim, pero ¿eso quiere decir que todas las personas que han muerto en Colombia ya están por fuera del ANI o todavía podrían existir personas que aún estando muertas siguen vivas, en teoría? Claro, se puede presentar por una labor muy sencilla. Si una persona muere y no se certifica por parte de la autoridad competente esa muerte, esa persona sigue viva. Ese certificado es la base del registro civil de defunción, pero si la información que se incorpora en el registro civil no corresponde a la realidad, va a seguir vivo. El registro civil de defunción es la base de la actualización del Archivo Nacional de Identificación, y si la información que está en el registro bien consignada, el ANI no se puede afectar y mucho menos el censo. Por eso es tan importante que la información consignada en estos documentos sea veraz y consistente. ¿Qué fue lo que produjo? Un cúmulo de muertes sin registrar y sin ser dadas de baja del ANI y su efecto en el censo. Sin embargo, la depuración ha logrado unos efectos muy positivos en ese sentido. Pues sabemos que así como es de importante registrar el nacimiento de una persona, es necesario también registrar la muerte de un individuo. Ello permite mantener actualizado el Archivo Nacional de Identificación ANI, donde reposan los datos biográficos de todos los colombianos.
La afectación del Archivo Nacional de Identificación ANI se produce, entre otros aspectos, por la suspensión provisional de los derechos políticos de un individuo o por el fallecimiento de una persona. Esta última se hace con base en el registro civil de defunción, un elemento indispensable para adelantar esta labor. Nosotros no podríamos darle de baja una cédula si no tuviéramos el registro de defunción de las personas que han fallecido, en vista de que estaríamos afectando derechos fundamentales de los colombianos. Solo con el registro de defunción o porque haya la certeza de que ha fallecido una persona, la Oficina de Novedades puede proceder a la afectación del Archivo Nacional de Identificación en cuanto a la baja de esa cédula por muerte. Para adelantar su labor, el Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional cuenta con recursos de tipo humano, logístico y técnico, un trabajo donde colaboran alrededor de 500 personas de diferentes dependencias de la entidad. Contamos primero con el plan de modernización tecnológica que permitió a la registraduría depurar la base de datos de la identificación de los colombianos y por lo tanto estos movimientos que se hicieron a nivel logístico y de recursos y obviamente toda la ayuda que se hizo con el cambio de la cédula nos llevó a tener una retroalimentación para efectos de que se produzcan las altas y las bajas en cuanto a las defunciones que se ha tenido en el país. El mal diligenciamiento del registro civil de defunción ha generado la cancelación de cédulas por muerte a personas que están vivas. Estos casos son resueltos por el Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional. ¿Por qué se acumula el trabajo para realizar la depuración del Archivo Nacional de Identificación ANI? Porque uno habla de hacer el trabajo de 5 años en uno. ¿Qué es lo que hace que se acumule tanto trabajo? A ver, eso era un proceso que se llevaba manual. Consiste en 2 partes. Una depuración del ANI realizada directamente por la registraduría y las registradurías que se encuentran en estos momentos con el proceso de modernización tecnológica en línea. Y la otra parte, aquellas registradurías y notarías que ingieren en este proceso que están fuera de línea. Y esos datos o registros llegan manual y se hace el proceso todavía manual. Y para lograr todo este proceso durante este año 2010, ¿cuántos recursos utilizó la Registraduría Nacional del Estado Civil? En recurso tecnológico y humano, la Registraduría Nacional del Estado Civil utilizó 34.000 millones de pesos. Bueno, pues vamos ahora a las calles, porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. ¿En qué consiste la depuración del Archivo Nacional de Identificación? ¿Qué le respondemos a este ciudadano? La depuración del ANI se refiere a la cancelación por muerte de alguien que falleció y aparte de eso también va la baja por suspensión de derechos. La demora en los acumulados se debe a que cuando es bajas por suspensión de derechos, la notificación la hace un ente judicial. Debido a que este proceso es manual, entonces se hace en oficinas centrales nomás. La parte de la cancelación por muerte, ya tenemos oficinas que la hacen online, o sea en línea, y esta parte ha bajado mucho, pero también tenemos notarías que están trabajando todavía manualmente, y este proceso llega aquí a oficinas centrales. Bueno, pues es momento de dar paso a nuestros mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando de la afectación de los registros civiles de defunción. Para ello siguen con nosotros Jim Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil, y Andrew Neira Arango, coordinador encargado del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con ocasiones de las elecciones del año 2010, el año pasado suscitó mucha incertidumbre a raíz de la depuración del Archivo Nacional de Identificación. ¿Por qué? A ver, el Archivo Nacional de Identificación se basa en buena medida en la información de la base de datos de registro civil. Y reitero lo que dije hace unos minutos, si los registros civiles no están debidamente documentados con información fiable, no se afecta el Archivo Nacional de Identificación. Es decir, si una persona, para citar solo un ejemplo, que fallece, inscribe en el registro civil sin cédula, esa persona, ese cuerpo que quedó ahí,
no va a ser depurado del ANI hasta que no se establezca la plena identidad de esa persona. Y el registro civil tiene unas connotaciones legales, habida cuenta de que es un documento probatorio del estado civil de las personas. Para depurar un registro civil también se requiere una serie de procesos y de pasos que trascienden el área de identificación y pasan a lo jurídico. Por lo cual no es una tarea fácil si el registro civil no ha sido, por ponerlo en un término muy del común, si el registro civil no ha sido sentado de manera correcta, no se puede afectar el Archivo Nacional de Identificación. Estamos hablando del registro civil de defunción, sí, ¿verdad? Señora. Esa tarea la hace ¿quién? Los familiares. Si el familiar no hace nada, entonces continúa ahí en el ANI. Lamentablemente las personas muy pocas veces registran el registro civil si solamente se presenta, ejemplo, una sucesión. Actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene convenios con otras entidades en el sentido de identificar, por ejemplo, a los NNs. Estas personas, evidentemente, si no se sienta el registro civil de defunción, no se puede afectar el ANI y, lógicamente, en el Archivo Nacional de Identificación va a seguir, entre comillas, viva la persona o con un estado que se denomina vigente. En este sentido, el Código Electoral es muy claro en las causales de cancelación de la cédula de ciudadanía. La cancelación por muerte requiere el registro civil de defunción. Muy bien, insistimos entonces que cuando un colombiano fallece, sus datos de identificación deben ser eliminados del censo electoral. Para que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda realizar este procedimiento, se requiere del registro civil de defunción, el único documento válido para poder excluir la cédula del ciudadano que ha muerto. Sin embargo, el mal diligenciamiento del registro civil de defunción no permite la correcta depuración del censo electoral, una labor que diariamente desarrolla la Registraduría Nacional para tener de manera confiable y actualizada la base de datos de los colombianos que pueden ejercer su derecho a sufragar. Cuando un colombiano realiza el trámite de su cédula de ciudadanía por primera vez, inmediatamente es incorporado al censo electoral, es decir, que adquiere todos los derechos para participar con su voto en el desarrollo de procesos electorales. El censo electoral se conforma con las cédulas expedidas por primera vez hasta 4 meses antes de la elección. Posteriormente se conforma también con los ciudadanos que han pertenecido a la fuerza pública, sea ejército, armada, fuerza aérea o policía, que pasan al retiro hasta 3 meses antes de la elección. Si un colombiano fallece, sus datos de identificación deben ser eliminados del censo electoral. Para que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda realizar este procedimiento, se requiere del registro civil de defunción, el único documento válido para poder excluir la cédula del ciudadano que ha muerto. Tenemos una interconexión con el Archivo Nacional de Identificación a través de su oficina de novedades, la cual carga el sistema o carga nuestra base de datos a través de una interfase, los registros civiles de defunción o la información de los ciudadanos fallecidos. Allí se coloca en nuestra base de datos, se hacen las validaciones respectivas y posteriormente se hace la afectación a la base de datos del censo electoral para ser excluidos a estos ciudadanos. Diariamente es actualizado el Archivo Nacional de Identificación ANI, base de datos que apoya la conformación del censo electoral. Y diariamente hacemos las afectaciones, depuramos, y lo que estamos preparando ahora mismo es tener un censo electoral confiable, un censo electoral que sea conforme a la realidad para poder afrontar nuestro proceso de inscripción de cédulas en el 2011 y poder darle al país la garantía que el censo electoral de octubre del mismo año será el que corresponde y no menor a eso. Ante el desarrollo de unos comicios, se excluyen del censo electoral los ciudadanos fallecidos. La cancelación de la cédula se hace con base en el registro civil de defunción. También se omiten los que renuncian a la nacionalidad colombiana, los condenados en sentencia judicial que incluye la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo determinado, y las personas que ingresan a la fuerza pública en calidad de personal uniformado. Vamos nuevamente a las calles porque a quien registra TV la gente también pregunta. Me gustaría saber si la Registraduría Nacional ya comenzó con la depuración del Archivo Nacional de Identificación para las elecciones locales del 2011. ¿Qué le respondemos a este ciudadano? ¿Qué pasa con las elecciones del 2011 entonces? Bueno, aquí vale la pena hacer una precisión en el sentido que el censo electoral es la base de datos que habilita
a las personas a ejercer su derecho al sufragio. En este orden de ideas es alimentado por el ANI, que a su vez es alimentado por la base de datos de registro. Este es un proceso continuo, es un proceso permanente, pero como tú lo mencionabas anteriormente, si el registro civil no ha sido diligenciado adecuadamente, no se va a afectar el ANI y por consiguiente el censo electoral. Pero que quede claro que esta depuración es un proceso día a día y permanente de la Registraduría Nacional. ¿Y qué papel juegan las notarías en este caso, por ejemplo? Un papel muy importante. La labor de registro civil ha sido encomendada por la Registraduría a las notarías. La labor de registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Si una notaría no remite o no diligencia adecuadamente los registros, pues en la medida en que esos registros no lleguen, bien sea online a la registraduría o de manera manual, como lo mencionaba el ingeniero Andrew, no podemos afectar las bases de datos. ¿Y qué debe hacer una persona si la cédula le es cancelada por muerte? A ver, dicha persona debe acercarse a cualquier registraduría auxiliar más cercana o municipal, donde debe hacer una solicitud por escrito para que le levanten esta excepción, es decir, para que le den un estado de vigencia. Además de esto debe adjuntar un certificado de supervivencia y allí mismo le tomarán la reseña. Pero ¿esto por qué pasa? Porque a una persona que está viva de algún momento a otro le puede aparecer su cédula cancelada porque supuestamente se murió. A ver, como lo comentaba el doctor Gino hace unos momentos, es el mal diligenciamiento y las inconsistencias que se presentan en dichos registros civiles. Debido a esto, la digitación de estos datos puede quedar errónea en nuestros sistemas. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta luego.